Hola, ¿cómo están? Yo soy Catherine Monserratco del Río y les voy a hablar sobre los temas de fecundación, segmentación y gastrulación. La fecundación es el proceso mediante el cual los gametos femenino y masculino se fusionan. Del lado izquierdo de la pantalla vemos los gametos masculinos desde que se forman a través de la gametogénesis, se maduran a través de la espermiogénesis y son liberados a través de la espermiación. Luego, estos son transportados a través de los distintos sectores del aparato reproductor masculino y llegan a compactarse con los gametos femeninos que fueron formados en el ovario ovulado. Ese gameto transportado a través del oviducto se va a encontrar con el gameto masculino para que finalmente ocurra la fecundación o fertilización y posteriormente se dé el desarrollo embrionario en sus primeras etapas, conocida como la segmentación. Una vez que este ovocito es liberado, va a ingresar a las trompas de falopio u oviducto, esto claro en condiciones normales. Ahora, ¿cómo llega este ovocito a las trompas de falopio? Bueno, pues tenemos varios elementos que colaboran con el ingreso de este ovocito al oviducto. Primero que nada, tenemos el barrido de las fimbrias, donde estas fimbrias empiezan a moverse y van a impulsar a este ovocito por las contracciones musculares peristálticas de la misma y por los movimientos de los cilios de la mucosa uterina. Por otra parte, empieza a aumentar la contractibilidad de las células musculares lisas, en lo cual colabora también la captación del ovocito que se libera a la cavidad peritoneal. Por otro lado, va a haber un aumento en el número de células ciliadas del epitelio del oviducto, la cual colabora con la captación y la inmovilización de este ovocito a través del oviducto. Es por eso que es muy importante que si estos cilios no se logran mover adecuadamente a nivel de las células ciliadas, como sucede con el síndrome de Cartagener, muchas mujeres desarrollan infertilidad debido a que no tienen movimiento ciliar y no pueden captar a este ovocito adecuadamente y queda finalmente liberado en la cavidad peritoneal, donde si no es fecundado es degradado por el sistema inmunitario. La migración del oviducto en los humanos dura aproximadamente entre 3 y 4 días y lo podemos dividir en dos fases, una fase lenta y una fase rápida. La fase lenta dura aproximadamente unas 72 horas y está dado por el transporte desde la cavidad peritoneal hacia la ampolla. Es lenta porque, como veremos más adelante, a nivel de la ampolla es donde va a ocurrir la fecundación. Por lo tanto, es a este nivel del oviducto donde nuestro ovocito tiene que encontrarse la mayor cantidad de tiempo detenido para que pueda ser encontrado por los gametos masculinos. Si no sucede así y nunca es fecundado este ovocito, va a ocurrir la fase rápida de transporte a través del istmo hacia el útero, donde podrá o no ocurrir la implantación si es que fue fecundado el ovocito. Una vez formados los espermatozoides a nivel del testículo, estos van a migrar por los túbulos seminíferos por los conductos rectos que se encuentran a nivel del mediastino testicular. Todo esto es un transporte pasivo, ya que son redirigidos por contracciones rítmicas de las células musculares lisas que se encuentran en la periferia de los túbulos seminíferos y rectos hasta que llegan al epidídimo. En el epidídimo, estos espermatozoides van a ser transitados a través de la cabeza, cuerpo y cola hacia los conductos eferentes. Cabe resaltar que este proceso dura aproximadamente 12 días. Posteriormente comienza la primera parte de la migración de los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. Estos espermatozoides son liberados en la vagina contactando con el cuello del útero. Lo primero que tienen que enfrentar los espermatozoides es el medio ácido de la vagina, la cual presenta un líquido vaginal a un pH de 4.3, que al ser bastante ácido actúa como bactericida previniendo las infecciones vaginales, mientras que cuando llegan los espermatozoides a la vagina, muchos son destruidos. Por suerte, el líquido seminal tiene una capacidad amortiguadora y actúa como un buffer que disminuye el pH que se encuentra en la vagina para evitar que haya una muerte de estos espermatozoides. En la migración por el oviducto cabe señalar que ya que los espermatozoides no son capaces de fecundar el ovocito inmediatamente después de llegar al aparato genital femenino, para adquirir esa capacidad, primero tienen que experimentar un proceso de capacitación y reacción acrosómica. La capacitación es un periodo de acondicionamiento dentro del tracto reproductor de la hembra, que en el ser humano dura aproximadamente 7 horas. La mayor parte de este acondicionamiento, que tiene lugar en la trompa de falopio, consiste en interacciones epiteliales entre los espermatozoides y la superficie mucosa de la trompa. Durante este periodo, la capa de glucoproteínas y las proteínas seminales se eliminan de la membrana plasmática que recubre la región acrosómica de los espermatozoides.
Cabe resaltar que solo los espermatozoides capacitados son los que van a poder atravesar las células de la corona y experimentar la reacción acrosómica. La reacción acrosómica, que tiene lugar después de la unión de la zona pelúcida, está inducida por proteínas de zona. La reacción culmina con la liberación de las enzimas necesarias para penetrar la zona pelúcida, incluidas sustancias del tipo de la acrosina y la tripsina. A continuación les voy a hablar de las fases de la fecundación. La fecundación la podemos dividir en 3 fases o etapas. La fase 1 es la penetración de la corona radiada, en la cual de los 200 o 300 millones de espermatozoides que normalmente se depositan en el aparato genital femenino, solamente unos 300 o 500 llegan al lugar de la fecundación, y de ellos solamente uno fecundará el ovocito. Aquí se cree que los demás espermatozoides solamente le ayudan a proteger las barreras que protegen al gameto femenino. Y esta es la fase en la que los espermatozoides atraviesan las células de la corona radiada con libertad. La fase 2 es la penetración de la zona pelúcida. Esta zona es una cubierta de glucoproteínas que envuelve el ovocito secundario y facilita y mantiene la unión del espermatozoide, a la vez que induce la reacción acrosómica que había mencionado anteriormente. Tanto en la unión como en la reacción acrosómica participa el ligando SP3, que no es más que una proteína de zona. La liberación de las enzimas acrosómicas, que es la acrosina, permite que los espermatozoides penetren la zona pelúcida y entren en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Cuando la cabeza del espermatozoide establece contacto con la superficie del ovocito, la permeabilidad de la zona pelúcida se modifica. Este contacto provoca la liberación de las enzimas lisosómicas de los gránulos corticales que recubren la membrana plasmática del ovocito. A su vez, estas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida, creando lo que es la reacción de la zona. Esto para evitar la penetración de otros espermatozoides e inactivan los receptores específicos de espermatozoides sumergidos en la zona pelúcida, pero solo uno es capaz de penetrar el ovocito. Por último tenemos la fase 3, que es la fusión de las membranas del espermatozoide y del ovocito. En esta fase, la adhesión inicial del espermatozoide al ovocito está facilitada en parte por la interacción de las integrinas del ovocito y sus ligados y las integrinas del espermatozoide. Después de adherirse, las membranas plasmáticas del óvulo y del espermatozoide se fusionan. Como la membrana plasmática que cubre el acrosoma desaparece durante la reacción acrosómica, en realidad la fusión se realiza entre la membrana del ovocito y la membrana que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. Cabe resaltar que en el ser humano, tanto la cabeza como la cola del espermatozoide están en el citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática es abandonada en la superficie del ovocito. Los principales resultados de la fecundación son el restablecimiento del número diploide de cromosomas, una mitad procedente del padre y la otra de la madre, la determinación del sexo del individuo y por último la segmentación, la cual consiste en una serie de divisiones mitóticas que aumentan el número de células o blastómeros que en cada división se hacen más pequeños. Hasta la fase de 8 células forman un grupo laxo. Sin embargo, después de la tercera división, los blastómeros maximizan el contacto entre ellos y forman una pelota compacta de células que se mantienen juntas con uniones herméticas. Este proceso de compactación separa las células internas que están totalmente comunicadas mediante uniones intercelulares comunicantes de las células externas. Aproximadamente 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo y forman una mórula de 16 células, las cuales constituyen la masa celular interna y las células que las rodean componen la masa celular externa. Cuando la mórula entra en el útero 3 o 4 días después de la fecundación, empieza a desarrollar una cavidad y forma el blastocito. La masa celular interna origina los tejidos propios del embrión y la masa celular externa forma el trofoblasto, que más adelante contribuirá en la formación de la placenta. En este momento, las células de la masa celular interna, ahora llamada embrioblasto, se encuentran en un polo, mientras que las células de la masa celular externa o trofoblasto se aplanan y forman la pared epitelial del blastocito. Aquí ya la zona pelúcida ha desaparecido, lo que permite que se inicie la implantación.
La gastrulación es el acontecimiento más característico que tiene lugar durante la tercera semana de gestación. Este es un proceso que establece las tres capas germinales, que son ectodermo, mesodermo y endodermo del embrión. La gastrulación se inicia con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. Al principio esta línea está mal definida, pero en los embriones de entre 15 y 16 días ya está claramente visible en forma de un surco estrecho con regiones ligeramente abultadas en ambos lados. El extremo cefálico de la línea, llamado nódulo primitivo, consiste en un área ligeramente elevada que rodea una pequeña fosa primitiva. Aquí las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y al llegar a la región de la línea adoptan forma de matraz. Se separa el epiblasto y se deslizan debajo de él. Este movimiento de fuera hacia adentro se conoce como invaginación. Cabe resaltar que la migración y la especificación de las células están controladas por el factor de crecimiento de los fibroblastos 8FGH8, que las propias células de la línea sintetizan. Después de invaginarse, algunas células desplazan el hipoblasto y crean el endodermo embrionario, mientras que otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo acabado de formar, generando así el mesodermo. Las células que quedan en el epiblasto forman el ectodermo. Así, gracias al proceso de gastrulación, el epiblasto genera todas las capas germinales y las células de estas capas originarán todos los tejidos y los órganos del embrión. A este proceso se le denomina organogénesis y, como pueden observar, en el caso del ectodermo va a dar lugar a lo que es el sistema nervioso y a la piel. En el caso del mesodermo va a dar lugar a músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor. En el caso del endodermo va a dar lugar a las glándulas endocrinas, a los pulmones, sistema digestivo, hígado, páncreas, entre otros.